Buenas noches, amigos. Ayer nos quedamos en esta historia del capitán Stanley Lord en el año 1965. Os comentaba que en 1965 apareció un informe que había sido mantenido en secreto por el gobierno noruego, firmado por un capitán de la Marina Mercante de Noruega, el capitán Henrik Næss, en el cual se afirmaba que la noche en la que se hundió el Titanic, un bacaladero noruego llamado Samson había estado en una posición que lo ubicaba entre el Titanic y entre el California. De hecho, a bordo del Samson vieron los cohetes del Titanic, vieron las luces de los otros barcos, pero no intervinieron porque estaban pescando en una zona vedada y aparte carecían de licencia para ello, no tenían licencia para pescar, por lo que decidieron marcharse de la zona sin hacer ningún tipo de averiguación. El Samson parece que tampoco llevaba estación de telegrafía sin hilos, por lo que no podía hacer averiguaciones telegráficas acerca de qué eran esos cohetes que estaban viendo. Rápidamente Leslie Harrison, el señor que estaba representando los intereses del ya difunto capitán Stanley Lord, presentó una nueva reclamación ante el Board of Trade para que se reabriese el caso y se analizase ese informe que había sido aportado por el gobierno noruego. Tened en cuenta que esta historia en el mundillo marítimo, en todos los mentideros marítimos, estaba siendo muy comentada, y el gobierno noruego, temeroso de que, o funcionarios del gobierno noruego, temerosos de que se fuera a conocer que ellos poseían ese informe y no habían dicho nada, pues decidieron darlo a conocer. El Board of Trade rechazó la solicitud de Leslie Harrison y el caso sigue igual hasta el año 1968, en el cual, por las declaraciones de un pasajero de segunda clase, seguramente quienes seáis aficionados al tema del Titanic habréis oído hablar de Lawrence Beasley, era un maestro que navegaba en segunda clase, se llega también a una discrepancia importante entre las horas a las que son lanzados los cohetes y vistos los cohetes desde el California, en fin. Nuevamente el Board of Trade decide dar carpetazo al asunto y dice que no reabre el expediente. Sin embargo, el hecho más notable, el que va a imprimir un giro de 180 grados a esta situación, se produce en el año 1985, cuando los restos del Titanic son descubiertos por una expedición francoamericana dirigida por el doctor Robert Ballard del Instituto Oceanográfico de Woods-Hole y Jean Jarry de Ifremer, en Francia. Cuando se descubren los restos del Titanic, se comprueba que la situación que dio el Titanic la noche en la que se hundió era una situación errónea. En realidad estaba mucho más al sureste de la posición que dio en los mensajes de radio. Por eso costó tanto trabajo encontrarlo. Estaba a un montón de millas de donde decían o de donde se suponía que debía estar. ¿Qué sucedió? Que de inmediato los defensores del capitán Stanley Lord reconstruyeron la situación exacta en la que se encontraba el California con respecto al Titanic para saber la distancia exacta entre ambos buques. Y llegaron a la conclusión de que ambos buques se encontraban a casi 22 millas, 21,8 millas. ¿Qué pasa? Que es imposible que a esa distancia, desde el California, se viera el Titanic. Que vieron los cohetes, sí, pero que vieran también las luces del barco era muy improbable. Si a esto unimos el hecho de las manifestaciones del Samson, tendríamos que es muy probable que el barco que vieron desde el California fuera el Samson, que estaba faenando ilegalmente. Aunque estuviera faenando con las luces de navegación apagadas, tendrían que estar trabajando con las luces de cubierta, y esas podían ser las luces que vieron desde el California. Igual sucede con las luces que vieron del Titanic. Ellos veían unas luces y decían que veían un palo que hacía intermitencias, y podía ser perfectamente el pequeño Samson moviéndose mientras faenaba. Nueva petición al Board of Trade de que se reabriera el caso para intentar redimir el comportamiento del capitán Stanley Lord. A estas alturas pues ya falleció hacía muchos años, y el Board of Trade contestó. Os voy a leer la contestación que le dieron, y ya hubo un sensible cambio en la actitud del Board of Trade. Concretamente la contestación que dieron
a los defensores del Capitán Lord fue la siguiente. Las deducciones de Lord Mersey, Lord Mersey era el comisario que llevó la investigación inglesa, en cuanto a la distancia que separaba a ambos buques era errónea. No obstante, el Capitán Lord merece un cierto grado de censura por no haber intentado averiguar la procedencia de los cohetes. En vista de lo anteriormente expresado, la Secretaría de Transporte no considera útil reabrir la investigación. Hombre, por un lado ya se estaba dando la razón a los que decían que el Titanic y el California no se encontraban a la distancia que se dijo en la investigación, pero por otro lado volvían a los viejos argumentos de que, en fin, el Capitán Lord merecía cierta censura por no haber intentado averiguar qué estaba sucediendo aquella noche, teniendo una estación de telegrafía sin hilos a bordo. Leslie Harrison, el hombre que defendía al Capitán Stanley Lord, falleció y retomó la cuestión, tomó el relevo un funcionario del gobierno de los Estados Unidos también, que se llamaba David Eno. Este señor hizo una investigación acerca del Samson para intentar comprobar la velocidad del informe dado a conocer por el gobierno noruego y llegó a encontrar a 2 testigos que vieron al Samson un mes después del naufragio del Titanic en Islandia. Hicieron cálculos de navegación y tal, y coincidían el tiempo navegado desde el punto donde se hundió el Titanic hasta el puerto donde se fue visto el Samson en el mes de mayo, es decir, 18 o 20 días después del hundimiento del Titanic. Pues, en fin, había coincidencias. Y este señor ha estado intentando que el Board of Trade reabra la investigación acerca del California y del Capitán Stanley Lord, cosa que ni consiguió ni creo que vaya a conseguir. A lo mejor me equivoco, pero lo va a tener muy, muy crudo. Lo cierto es que por lo menos la administración inglesa ya ha reconocido que en la investigación de Lord Mersey hubo un error y que se estimaron mal las distancias, se calcularon mal las distancias y que efectivamente es posible que hubiera un tercer barco involucrado. A la distancia en la que se encontraba, según la posición del Titanic cuando se descubrieron los restos, la distancia que había entre el Californian y el Titanic era imposible que se estuvieran viendo mutuamente. Tenía que haber otro barco por medio. ¿Que vieran los cohetes? Sí, evidentemente, pero casi 22 millas en el Atlántico Norte, verse los 2 barcos es muy complicado. Como conclusión os voy a dar mi opinión sobre toda esta cuestión. Hay 2 hechos objetivos. El primero es que la legislación inglesa de la época en cuanto a seguridad marítima, en cuanto a botes salvavidas, era nefasta. No había en el Titanic botes salvavidas para todo el mundo. La legislación en cuanto al uso de la telegrafía sin hilos era también nefasta, simplemente no existía. Y la legislación en cuanto al uso de cohetes, de señales y demás, pues también era muy laxa, era muy mala. Probablemente para ocultar todo ello se desvió la atención de la investigación hacia el Capitán Stanley Lord, y aparte hubo un caso, como expliqué en anteriores videoblogs, de corrupción, un caso de corrupción muy gordo que afectaba al fiscal de la corona que estaba en la investigación por el hundimiento del Titanic. Este hombre pues probablemente intentó también desviar la atención del tribunal, centrando la responsabilidad del hundimiento del Titanic en el Capitán Stanley Lord. Desde un punto de vista estrictamente náutico, es cierto que el Capitán Lord no se comportó como se debe comportar un oficial de marina. Lo que tenía que haber hecho era haber levantado al telegrafista y haberse informado de lo que estaba pasando. ¿Lo hizo? No, y por ahí pues es cierto que debe ser censurado. Ahora, desde un punto de vista humano, tuvo simplemente un mal día. Stanley Lord tuvo una muy mala noche, tuvo un muy mal día, y eso nos puede pasar a cualquiera. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez un desliz, un pequeño accidente de tráfico, algo por un descuido, por una negligencia? Somos personas, somos seres humanos, y la infalibilidad es un atributo de los dioses. En nuestro todo nos podemos equivocar. Stanley Lord se equivocó aquella noche, tuvo una muy mala noche. Insisto, en un ser humano y por lo tanto falible. Los seres humanos en el fondo somos personas con muchos errores, somos muy pobres, y esos errores yo creo que pueden ser excusables, y no se merece que la historia le haya tratado de una manera tan dura. Él no hubiera, si bien es cierto que tenía que haber despertado al telegrafista, él no hubiera podido hacer nada por los náufragos del Titanic, porque no habría llegado a tiempo con ese banco de hielo que le rodeaba mientras el Titanic se
se hundía. Esa es mi opinión. Vosotros, bueno, cada uno de vosotros me imagino que tendrá la suya. Lo cierto es que el nombre del capitán Lord ha quedado bastante limpio con toda esta serie de evidencias que han ido surgiendo a lo largo de la historia, y tiene muchos simpatizantes y muchas personas que le apoyan, aunque siempre la sombra de la duda planeará sobre su memoria. Si queréis saber más, toda esta historia está en mi libro, el Titanic, historias para después de un naufragio, que sabéis que los podéis descargar gratuitamente en mi página web, en echegoyen.es. Y nada más, doy por concluido este relato sobre el caso del capitán Lord y el vapor Californian durante la noche del hundimiento del Titanic. Volveremos a partir del lunes con más historias y más cosas de barco, ¿de acuerdo? Abrazos marineros a todos, amigos.